Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias y salseos del mundo del espectáculo, donde no nos perdemos ni una. Espero que tu copyright ene teniendo un dúo absolutamente espectacular, y si no prepúrense porque después copyright ese de este vídeo, la cosa va a mejorar. Hoy tenemos un bombazo o un drama, una explosión superíndice 3N que va a sacudir los cimientos de todo lo que creamos saber sobre una de las parejas mu s queridas y también copyright n mu s polu copyright micas de la televisión superíndice 3N turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Su es vamos a hablar del culebru superíndice 3N que parece no tener fin, pero que hoy, amigos muos, podrá dar un giro inesperado. Vamos a desentrar más menos los rumores, las indirectas, las supuestas declaraciones y sobre todo, ese mensaje que según las últimas informaciones, lo ha cambiado todo. Can Yaman al parecer ha explotado. Demet por fin abre los ojos. ¿Copyright ha pasado realmente? ¿Estamos ante una reconciliación superíndice 3N secreta, ante una nueva guerra mediática o ante un simple malentendido magnificado por los fans y la prensa? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Que si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse, a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, a dejar su like si este tipo de vídeos son de su agrado. Su opinión superíndice 3N es oro para nosotros. Ahora sin mu s preúmbulos prepúrense para el chisme jugoso, porque esto es tú que arde. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que enganchan desde el principio. Dos actores carismáticos, una química innegable en pantalla, un romance que traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, todo parecua sacado de un cuento de hadas. Su relación superíndice 3N, nacida durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Kwaipu Jaro Madrugador, cautivo superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Su naturalidad, sus miradas superíndice 3 cómplices, sus gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que estaban hechos el uno para el otro. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad no siempre es tan idílica como la pintan. Los rumores de crisis comenzaron a circular poco después copyright ese de que la serie llegara a su fin. Las agendas apretadas, la distancia, las presiones mediáticas, todo contribuyó superíndice 3 a tensar la cuerda, hasta que finalmente, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. La ruptura fue un duro golpe para los fans, que aún tenuan la esperanza de verlos juntos para siempre. Sin embargo, la vida continúa, y tanto Can como Demet siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Can Yaman se embarcó superíndice 3 en nuevos proyectos, tanto en Italia como en otros países, consolidándose como una estrella internacional. Su fama creció superíndice 3, su legio superíndice 3N de fans aumentó superíndice 3, y su vida sentimental se convirtió superíndice 3 en objeto de constante escrutinio por parte de la prensa y los seguidores. Demet Özdemir por su parte también copyright n continuo superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3N turca, protagonizando nuevas series y demostrando su talento como actriz. Además encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, en una boda de ensueu más menos o que acaparó superíndice 3 todas las portadas. Pero aquí es donde la historia se complica, mis queridos chismosos. A pesar de que ambos siguieron caminos separados, la sombra de su pasado romance siempre estuvo presente. Los fans nunca dejaron de especular sobre una posible reconciliación superíndice 3N, y cualquier interacción superíndice 3N, por mínima que fuera, era interpretada como una más menos al de que aún había algo entre ellos. Y es que, seamos sinceros, la química que compartieron en Erkenci Kwai es difícil de olvidar. La serie sigue siendo un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y las escenas entre Can y Demet son recordadas con cariño más menos o por millones de personas. Pero no solo eso, la magia que crearon en pantalla era tangible, y muchos se preguntaban si esa chispa realmente se había extinguido por completo. Incluso después copyright ese de aún más menos los vídeos recopilatorios de sus momentos tiernos siguen circulando por las redes, acumulando reproducciones y reavivando la llama de la esperanza en los corazones de los chippers copyright rimos. ¡Ay, el amor, el amor! Copyright cosas nos hace creer. Ahora bien, entremos en materia. Copyright es eso de la explosión superíndice 3N de Can Yaman, y el mensaje que lo cambia todo.
Pues bien, según fuentes cercanas al actor, y AQU es donde tenemos que tomar la información superíndice 3n con pinzas, porque ya saben CU superíndice 3 mo funciona esto del mundo del espectáculo. Kanyaman ha tenido una reacción superíndice 3n bastante fuerte ante una serie de acontecimientos que involucran a Demet Özdemir. Al parecer, la reciente separación superíndice 3n de Demet y Oyuzhan Koupárrafo ha reavivado las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3n con Kan. Los fans, como siempre, se han volcado en las redes sociales, expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Y según algunas fuentes, esta presión superíndice 3n ha llegado a oídos de Kan, quien no ha reaccionado de la mejor manera. Imagúnense la cantidad de mensajes, comentarios y etiquetas que debió superíndice 3 recibir el pobre hombre. Es normal que en algún momento haya sentido que la situación superíndice 3n se le iba de las manos. Se dice que Kanyaman estuvo cansado de que su nombre se vincule constantemente al de Demet Özdemir. Con diéresis por mil le ha seguido adelante con su vida, ha tenido otras relaciones, y no quiere que su pasado romance siga eclipsando su presente. Además le habrá molestado que algunos medios de comunicación superíndice 3n hayan insinuado que con diéresis copyright le podría ser el causante de la separación superíndice 3n de Demet y Oyuzhan, algo que según sus allegados, es completamente falso. Ojo a Q. Porque estas acusaciones son muy serias y podrán dar más menos la imagen de ambos actores. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a que no se les responsabilice de decisiones que no les competen. Y a Q es donde entra en juego el famoso mensaje que lo cambia todo. Según algunas fuentes, Kanyaman habrá enviado un mensaje a Demet Özdemir, expresándole su malestar por la situación superíndice 3n y pidió copyright, dándole que ponga fin a las especulaciones. El contenido exacto del mensaje se desconoce, pero se rumorea que fue bastante directo y contundente. Q copyright tensiu superíndice 3n. Imagúnense la cara de Demet al recibir ese mensaje. ¿Habrá sido una simple llamada de atención superíndice 3n o una declaración superíndice 3n de guerra en toda regla? Necesitamos saberlo. ¿Q copyright ha respondido Demet Özdemir? A Q es donde la historia se vuelve a poner interesante. Según algunas fuentes, Demet ha recibido el mensaje de Kan con sorpresa y cierta decepción superíndice 3n. Ella, al parecer, no habrá alentado las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3n, y le habrá dolido que Kan la culpe de la situación superíndice 3n. Pobre Demet. Parece que se ha visto atrapada en medio de un fuego cruzado que no ha provocado. Y es que a veces la fama tiene estas cosas, que convierte en blanco de todo tipo de rumores y especulaciones, y es muy difícil mantener el control de la situación superíndice 3n. Pero a Q viene lo muy importante, se dice que el mensaje de Kan ha hecho reflexionar a Demet sobre su pasado romance y sobre la forma en que ha gestionado su relación superíndice 3n con Kan después copyright, ese de la ruptura. Al parecer, ella habrá abierto los ojos y se habrá dado cuenta de que tal vez, sin quererlo, ha estado alimentando las esperanzas de los fans y dificultando que tanto ella como Kan puedan seguir adelante con sus vidas. ¡Bravo, Demet! Reconocer los errores es el primer paso para superarlos. Y es que a veces es difícil desligarse de un pasado que fue tan importante y significativo, pero es necesario para poder construir un futuro feliz y pleno. ¿Q copyright significa todo esto? Pues bien, a Q es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Estamos ante una reconciliación superíndice 3n secreta? Lo dudo mucho. La reacción superíndice 3n de Kanyaman, según las fuentes, fue de frustración superíndice 3n y molestia, no de amor y deseo. Además ambos han dejado claro en múltiples ocasiones que solo son amigos, y que no tienen intención superíndice 3n de retomar su romance. ¿Estamos ante una nueva guerra mediática? Es posible, pero no creo que ninguno de los dos quiera volver a verse envuelto en un culebro superíndice 3n de este tipo. Ambos han aprendido de sus errores y saben que lo mejor es mantener la calma y la discreción superíndice 3n para evitar que la situación superíndice 3n se descontrole. Lo muy probable es que estemos ante un punto de inflexión superíndice 3n en la relación superíndice 3n entre Kanyaman y Demet Özdemir. El mensaje de Kan, por muy duro que haya sido, podrá haber servido para que ambos pongan fin a las especulaciones y puedan seguir adelante con sus vidas de forma independiente.
Demet, al parecer, ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que es hora de pasar página definitivamente. Khan, por su parte, ha dejado claro que no quiere que su nombre se vincule de ese al de Demet. En definitiva, parece que ambos están decididos a dejar a ese su pasado y a construir un futuro lejos del foco mediático. Pero, ojo, aquí no termina la cosa. Porque, como buenos chismosos que somos, vamos a indagar un poco en los detalles de esta historia. Copyright Ideo Yuzan párrafo, el ex marido de Demet. CEU Superíndice 3 ha reaccionado ante todo este revuelo mediático. Según algunas fuentes, el cantante estará bastante afectado por la separación Superíndice 3N y por las constantes comparaciones entre Demet y Khan. Parece que no ha sido fácil para Ucondiéresis Copyright el lidiar con la sombra del pasado romance de su exmujer, y que las especulaciones sobre una posible reconciliación Superíndice 3N le han dolido profundamente. Pobre hombre. A nadie le gusta ser comparado con otra persona, especialmente cuando se trata de una expareja. Y hablando de exparejas, ¿copyright hay de las otras relaciones de Khan Yaman? El actor ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres en los últimos aún más menos pero ninguna de sus relaciones ha llegado a consolidarse. ¿Será que Khan aún no ha encontrado a su media naranja? ¿O será que el fantasma de Demet sigue rondando en su corazón Superíndice 3N? ¡Ay, el amor, el am! Copyright complicado eres. En resumen, mis queridos chismosos, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de CEU Superíndice 3 un romance que nació Superíndice 3 en la ficción Superíndice 3N puede convertirse en un culebro Superíndice 3N de la vida real. La presión Superíndice 3N mediática, las expectativas de los fans y las propias inseguridades de los protagonistas pueden complicar una relación Superíndice 3N que en principio parecua perfecta. Es una historia llena de altibajos, de momentos de pasión Superíndice 3N y de dolor, de esperanza y de decepción Superíndice 3N. Una historia que nos recuerda que la vida no siempre es como la pintan en las telenovelas, y que incluso los cuentos de hadas pueden tener un final agridulce. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo de centrar más menos ando este nuevo capítulo en la vida de Khan Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que toda esta información Superíndice 3N hay que tomarla con pinzas, ya que proviene de fuentes no oficiales. Sin embargo, creo que nos da una idea de lo que podrá estar pasando detrás de las CEU maras. Y recuerden, lo importante es no creernos todo lo que leemos o escuchamos, y mantener siempre una actitud crítica y reflexiva ante la información Superíndice 3N que recibimos. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que Khan Yaman tiene razón Superíndice 3N al estar molesto por las especulaciones? ¿Creen que Demet Özdemir deberá hacer algo para poner fin a los rumores? ¿Creen que alguna vez volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan sobre este tipo de temas. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Así que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos. Los quiero mucho. Recuerden que aquí en este canal siempre encontrarán en las últimas noticias, los mejores salseos y sobre todo, una comunidad de chismosos como ustedes que aman el mundo del espectáculo. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Hasta la Superíndice 3º.